Cordial saludo, mi nombre es Anderson Suárez del programa de Ingeniería de Sistemas. La materia en curso es Programación orientada a objetos. El ejercicio a desarrollar es de la unidad 3, paso 5 del laboratorio. El ejercicio a realizar del paso 4 es el ejercicio 7, el cual consiste en un hospital general. Necesita calcular el número de vacunados COVID de primera y segunda dosis. Los parámetros es que si ingresamos 5 usuarios, debemos pedir los 5 datos en el programa. También capturar el nombre y la etapa de vacunación de esos 5 usuarios. También imprimir en consola el número de vacunados de la primera y segunda etapa. El nombre de nuestro programa es Hospital Vacunas COVID. En nuestro método principal declaramos una variable entera count. Esta variable count la vamos a utilizar primero para indicarle la cantidad de pacientes que van a ser evaluados. Dentro de esos 5 pacientes se le va a pedir a cada uno el nombre y la etapa de la vacuna en la cual pues ellos pertenezcan en su momento cuando se le pidan los datos. Bueno, este dato se va a almacenar en esta variable count, y esta variable count va a ser enviada, o este dato que está almacenado dentro de count se va a enviar a este método llamado setNum, ¿sí? Este variable lo ingresamos dentro de los parámetros de este método. Esto es para el inicio del programa, para que lo tengamos en cuenta. Luego, bueno, creamos una nueva clase llamada vacunas. Dentro de la misma ingresamos o definimos una variable entera como privada y le colocamos el nombre de cantidad. Asimismo, definimos otra variable como tipo string. Esta es tipo cadena como privada, pero esta va a ser un vector y le vamos a colocar como nombre. El vector se caracteriza porque tiene estos corchetes, ¿sí? Dentro del corchete no tenemos ningún parámetro definido, ¿sí? También vamos a agregar nuevamente otra variable tipo entero llamada ops, como opciones, ¿sí? Sino que la simplifiqué, como también tipo privada. En este caso, como son privadas, necesitamos un método o llamarlas para que sean visualizadas tanto en nuestro programa y asimismo para que las variables o valores que se almacenen dentro de las mismas puedan ser utilizados. Asimismo, también pues estas variables puedan ser llamadas en nuestro método principal, que nuestro método principal es en la cual pues podemos visualizar lo que hemos realizado en nuestro código. Así, para poderlas hacerle este llamado, le definimos como público y hacemos con el método void. El método void se caracteriza porque no retorna ningún valor. ¿Esto qué quiere decir? Que ejecuta el código dentro de nuestro método, nada más. Por el contrario, si fuera un método con tipo entero, sí tiene que retornar un valor, y en este caso pues retornaría el valor de cantidad. Asimismo, pues como ya había explicado al principio, la variable cant, que significa el número de pacientes a evaluar, es igual a la cantidad en nuestra clase vacunas. Ahora vamos a definir vectores con nuestra clase pública void, que como ya sabemos no retorna ningún valor. Definimos el nombre de nuestro primer vector tipo string y en él pues almacenamos cantidad. Cantidad es la cantidad de pacientes a evaluar. Asimismo, en opciones, ¿sí? En este caso aquí se almacenaría el tipo de vacuna, sea primera dosis o segunda dosis respectivamente.
aquí se agregaría el nombre del usuario. Qué pena. Se agregaría, sí, el nombre del usuario por cada una de las vacunas. Entonces, ya como tenemos identificados que dentro de cada uno de nuestros vectores se va a caracterizar y va a pedir la cantidad n de usuarios que le indicamos. Si tenemos 5 usuarios, nos tenemos que repetir el mismo ciclo 5 veces, tanto en el nombre como la cantidad de vacunas. Por eso aquí pues me tomé la molestia en datos de definir que estos son los datos de los pacientes COVID. Asimismo, pues ingresé una pequeña nota en la cual pues indica que se debe ingresar solamente 1 o 2 en la siguiente consulta, según corresponda la dosis del paciente. Por eso dentro del ciclo for ingresamos a través de i, ¿sí? Definimos este parámetro como tipo entero y el primer valor en el cual inicializa el programa va a ser 0. Y va incrementando poco a poco hasta la n cantidad de usuarios. Si le agregamos 10, son 10 usuarios que inicializan desde 0 y van incrementando. Aquí ingresamos los parámetros como ingresa el nombre del paciente y ingresamos el nombre del paciente. El nombre del paciente pues lo definimos con el vector nombre y agregamos que cuando nos pida el nombre del paciente se va a almacenar dentro del vector el valor que ingresemos. En el primer valor va a ser i. Aquí se va a ingresar el nombre y se va a almacenar. Para el tipo de dosis, como es un número entero, entonces la vamos a agregar dentro de OPC, que sería opciones, ¿sí? Y el mismo valor se va a ingresar como un tipo entero. Por eso debemos ser muy claros a la hora de indicarle al usuario si debemos ingresar un nombre o una de las opciones, primera o segunda dosis, ¿sí? Son tipos enteros y string, sucesivamente. Asimismo, si por casualidad el usuario decide ingresar o se equivoca a un número menor a 1 o mayor a 2, entonces se decrementa, ¿sí? Se decrementa esta opción, por lo cual debe volver nuevamente a ingresar el nombre y así también la opción nuevamente. Todo sea para que el programa pueda hacerse ejecutado y no tenga ningún error. Ahora ya con los datos ingresados anteriormente, pues vamos a ordenarlos. Aquí pues ingresamos que el nombre del primer paciente que ingresa en la casilla número 0 y el que está en este número 0 se va a ingresar acá. El nombre pues va a ser ya sea Juan, Pedro, y el tipo de dosis también va a ser mostrada en orden. Si fue el primer paciente, pues el nombre y su respectiva dosis. Aquí pues ingresamos, ¿sí? Nuevamente, si el usuario eligió o tiene la vacuna, la primera dosis, entonces definimos un número en un contador entero en el cual pues va a ir sumando progresivamente. Entonces, definimos dentro del ciclo for nuevamente que i es igual a 0 e incrementa hasta la cantidad de veces de usuarios de vacunas COVID. Entonces, definimos que si la opción marcada es igual a 1, que sería la primera dosis, entonces empieza a incrementar. Entonces sería 0 más 1 es igual a 1. Este sería nuestro primer valor. Por el contrario, si hay más de 2 opciones, si hay 3 personas, entonces sería este valor, 1 más 1 es igual a 2. Este sería la primera persona
que ingresó un valor, este sería la segunda persona que también ingresó la primera dosis, entonces ya tenemos 2 personas. Entonces 2 más 1, esto es igual a 3. Entonces esta sería la cantidad de personas con la primera dosis. Si por el contrario la persona o el paciente tiene la segunda dosis, volvemos y hacemos lo mismo. Definimos una variable entera, la igualamos a 0 y hacemos el mismo procedimiento, el mismo ciclo for, con la cual ingresamos los primeros datos del nombre y asimismo con el tipo de dosis, y definimos en un condicional if si opción y dentro de esas opciones las que sean igual a 2, si son 2 usuarios, entonces sería 0, que está inicializada nuestra variable sumados, suma 2 está en 0, más el primer valor. En este caso pues sería el valor inmarcado, el valor marcado del usuario. 0 más 2, esto es igual a 2, pero nos da un error. Necesitamos que nos muestre que cuando el usuario marca 2, la segunda opción no me sume, ¿sí? Necesitamos que nos iguale como si estuviéramos marcando una sola opción. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en nuestro caso, es así. 0 menos 1 es igual a menos 1. Más la segunda opción, que sería 2, esto es igual a 1. Entonces, esto de acá es lo mismo que acá. Y esto de acá es lo mismo de aquí. ¿Sí? El menos 1 más 2. Lo hice de esta manera porque me di cuenta que al momento de realizar el llamado, como esto es un acumulativo, el ciclo for es acumulativo, entonces nos empieza a sumar las opciones no por cantidad, o sea, por unidad, sino por el valor del número 2 que ingresamos. Nos pide opción 1 o opción 2. Entonces, al pedir que sea igual a 2, nos empieza a sumar es 2 más 2. Si son 2 usuarios, entonces nos está indicando 4, cuando debería ser tan solo 2 usuarios. ¿Sí? Este es el error en el acumulativo, ya que es un ciclo for, va incrementando, entonces por eso hice esta opción en el cual sería 0 más menos 1, y luego le sumamos la opción marcada del usuario o el dato ya almacenado, que sería 2, y todo esto es igual a 1, y así va aumentando nuestro programa. Si son 2 usuarios, entonces sería el valor del primer usuario, que es 1, le restamos 1, esto es igual a 0, y ahora le ingresamos más 2, entonces ahora el segundo usuario es 2. Ya llevamos la cuenta y van 2 usuarios que han ingresado la opción número 2. Lo hice de esta manera para evitar este tipo de errores. Ahora, hacemos el llamado. El primer dato a llamar pues es el valor que definimos para que nuestra cantidad de usuarios sea vista en nuestra segunda clase, que es vacunas. Luego ingresamos, hacemos el llamado de vectores, el llamado de datos, el llamado de datos en orden de opción 1 y opción 2. Asimismo, pues para que nuestras vacunas o todo lo que esté contenido dentro de vacunas sea visualizado en nuestro método principal, ya que nuestro método principal es el cual puede ejecutar, o mejor dicho, puede permitirnos al usuario visualizar qué datos están correctos o incorrectos, se debe instanciar mediante un objeto. Entonces realizamos el llamado de vacunas
vacunas, definimos un nombre, ya sea Y o vacunas, llamado, ¿sí? No importa cómo lo queramos llamar, es opcional, ¿sí? Definimos con a este objeto le decimos que es igual al parámetro new y nuevamente hacemos el llamado de vacunas, pero esta vez sin ningún parámetro en especial. Y así pues, para hacer el llamado de los métodos contenidos en vacunas, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, para hacer el llamado del primer método, escribimos y.setNum, abrimos paréntesis y el punto y coma. Aquí, dentro de los parámetros, debemos definir la variable count. De lo contrario, no se puede ejecutar correctamente todo el código de cada uno de nuestros métodos porque nos vendría dando un error. Ahora vamos a inicializar el programa y nos dice programa para un hospital en el cual sabremos qué dosis recibió el paciente. Ingresa la cantidad de pacientes. Indicamos que son 3 pacientes. Ahora nos indica nuevamente más abajo lo que debemos tener en cuenta a la hora de ejecutar este programa. Y nos dice ingrese el primer nombre del paciente. Entonces coloquémosle Juan, que tiene un total de la segunda dosis. El segundo paciente, que sería Pedro, también la segunda dosis. Y el nombre del primer paciente, que sería Sarai, también con una segunda dosis. Y nos muestra cada uno de los datos de los pacientes, su nombre y su opción o su dosis, asimismo la cantidad de dosis de primera y de segunda dosis. En este caso no hubo ninguna dosis de una primera dosis, qué pena, solamente hubo de la segunda dosis. 3 personas o 3 pacientes en total. Bueno, muchas gracias.